Muy buenas tardes, mis hermanitas, ¿cómo están? ¿Contentas? Con calorcito, pero contentas, ¿verdad? Pues qué gusto, gracias a Dios que nos permite un sabadito más, ¿verdad? Compartir entre todas nosotras. Le mandamos un saludito a Evelyn, ¿verdad? Todas la extrañamos mucho, pero sabemos que pues es por un bien, ¿verdad? Que está cuidando a su pequeño en casa y que pronto la tendremos de regreso, si así Dios lo permite. Pues como saben, mis hermanitas, vamos a continuar nuestras enseñanzas de mujeres con la serie Viviendo conforme al Espíritu, ¿verdad? Bueno, yo quiero comenzar contando una pequeña historia. Una señora cristiana de edad avanzada sufría artritis, una situación que la mantenía un poco dependiente de los demás. Ella se sentaba delante de la ventana del frente de su casa y veía el tráfico movido de la calle y decía: yo no sé lo que haría si no tuviera el movimiento para distraerme. Tiempo más tarde la movieron para otro cuarto al fondo de su casa, en donde ya no podía ver más el tráfico de la calle. A lo que ella dijo: me gusta aún más este lugar, porque desde aquí puedo ver a los niños del vecino brincando en el patio. Después, ella, movida a un asilo en un barrio humilde y apartado del centro de la ciudad, ella dijo: vengan y vean la visión del cielo que tengo desde aquí. En todas estas circunstancias narradas, esta señora mantenía el buen humor, la alegría y el placer de su vida. ¿Por qué? ¿Cuál era su secreto? Que su gozo no dependía de las circunstancias, no dependía de una situación, de un lugar o de la salud, sino de alguien que está mucho más encima que cualquier cosa. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites estar aquí para bendecir tu nombre, para escuchar tu palabra, para venir delante de ti y ser mujeres conforme a tu corazón, para crecer, para madurar, para tener tu carácter, y nosotras estamos dispuestas a hacerlo, Señor. Queremos ser obedientes, queremos que esta enseñanza penetre hasta lo más profundo del corazón, que podamos obedecerla y que pueda haber un fruto que te agrade para vida eterna, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Úsame como ese instrumento que tú quieres que yo sea, que sea tu palabra respaldándome, Señor, y yo lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ya saben, el día de hoy, dentro de nuestro tema, dando fruto para Dios, el título, ¿cuántas vieron el título? ¿Sí? Muy bien, el título es el gozo, ¿verdad? Sé que en medio del lenguaje cristiano, por así decirlo, esta palabra es muy conocida. ¿O cuántas de aquí no habían escuchado nunca la palabra gozo? Creo que todas, ¿verdad? Pero quiero que veamos el significado, porque si bien es cierto, es una palabra muy corta y se escucha muy sencilla, sin embargo implica mucho. La palabra gozo viene del griego jara, que significa, escuchen muy bien los significados de esta palabra. Significa exuberante alegría, deleite, calma, satisfacción, júbilo, bendición, buena disposición, ánimo y contentamiento de corazón. Qué tremendo que una palabra tan cortita exprese tanto en todas estas palabras. El gozo, mis hermanitas, va más allá de sentirnos contentos ante una buena noticia o situación. Va más allá de sonreír o carcajearnos. El gozo nos está hablando de una condición de acá, de una condición del corazón. Nos habla de carácter, nos habla del fruto del Espíritu Santo. Quisiera que me acompañen a leer el texto base de nuestra enseñanza, que es Gálatas 5:22. Acompáñenme a Gálatas 5:22, donde vemos, ¿verdad?, el fruto del Espíritu. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este versículo nos habla del fruto del Espíritu Santo. No son varios frutos, es el fruto, un fruto. El fruto del Espíritu Santo está conformado por estas características de las que les estoy hablando. Y si bien hace 15 días Evelyn nos compartía sobre el amor, ¿verdad?
Y en esta ocasión vamos a darle lugar al gozo. Mas el fruto del Espíritu es gozo. La palabra de Dios nos habla sobre esta característica que habla del carácter de Dios. Y hoy yo quisiera preguntarles, en este momento, esta es una pregunta muy personal para cada una de nosotras. En este momento, ¿estamos experimentando el gozo del Señor? ¿Has desarrollado el fruto del Espíritu Santo en ti? De tal manera que puedes decir, yo soy una mujer con gozo. Una mujer en el mundo es imposible, mis hermanitas, que pueda experimentar este gozo del que nos habla la palabra. ¿Por qué? Porque nosotras podemos conocer, ¿verdad?, el verdadero gozo cuando llegamos solamente a los pies de Cristo. En el mundo solamente se puede experimentar una alegría momentánea que depende de las circunstancias, de lo que se cumpla, de los anhelos que se cumplan. Es un gozo, entre comillas, porque dura un momento. Es solo mientras estamos bien que dura ese gozo. Pero nosotras como hijas de Dios somos llamadas a experimentar el verdadero gozo. El gozo que va más allá de todo y de todo que es todo, ¿verdad? Ese es el gozo que Dios quiere que nosotras experimentemos como sus hijas. Pero hoy viene una pregunta: ¿cuándo comenzamos a experimentar el gozo en nuestras vidas? Acompáñenme a Romanos 14:17, por favor. Romanos 14:17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primeramente, la palabra nos habla sobre el gozo de la salvación. Cuando nosotras venimos a los pies de Cristo, venimos delante de Dios, nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, encontramos y conocemos un gozo verdadero. Aquel gozo, mis hermanitas, que es imposible de explicar. Aquel que es tan fuerte en nuestro corazón que nos hace querer compartir a los demás, ¿verdad? ¿Cuántas lo experimentaron? Cuando te presentaron a Jesús y tú decías, es que yo quiero que lo conozcan, y ya nos llamaban locas, ¿verdad? Ya decían, no hombre, ella es bien rara. ¿Sí les pasó? Pues es porque es el gozo de la salvación que ha llegado a nuestras vidas. Nuestra salvación en Cristo es el más grande gozo que podamos tener en la vida. El saber que Él murió por nuestros pecados, que venció a la muerte, que resucitó al tercer día, dándonos así la victoria sobre el pecado. Pero bueno, ¿qué pasa? Comenzamos a vivir la vida cristiana, vamos caminando, pero muchas veces llega un punto en el que permitimos que ese gozo tan precioso que Dios nos ha regalado se vaya apagando. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ver 5 puntos por los cuales perdemos el gozo. Número 1, el primer punto por el que perdemos el gozo, o la primera razón, es porque permitimos el pecado en nuestras vidas. Tenemos un ejemplo tremendo en la palabra de Dios. ¿Cuántas recuerdan al rey David? Uno de los personajes más conocidos en la palabra, ¿verdad? Un hombre que se le conoce que fue como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que caminaba con Dios. Sin embargo, descuidó su camino y cayó en un pecado muy grave. Como lo saben, el adulterio y el asesinato, ¿verdad? Y así estuvo un tiempo David en su pecado, hundido, sin darse cuenta que el gozo de su salvación ya no estaba en él. Y podemos comprobarlo al leer el Salmo 51. Quiero que me acompañen a leer Salmo 51:12, un salmo que David escribe de arrepentimiento, por arrepentimiento de su pecado. Díganme amén cuando ya lo tengan. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, vuélveme. ¿Qué quiere decir? Que él había perdido el gozo de su salvación.
¿verdad? Vemos cómo el rey David, al no darse cuenta de su pecado, ya no tenía el gozo de su salvación. Ojo, no quiere decir que David había perdido su salvación, pero había perdido todo el gozo de ella a causa de su pecado. Mis hermanitas, necesitamos examinar nuestro caminar, que no esté habiendo un pecado en nuestra vida, en nuestro corazón no confesado, que nos esté haciendo que no andemos ya en el gozo del Señor. Necesitamos examinar. Muchas veces esos pecados ocultos no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar, ahogan el gozo de la salvación que Dios nos ha dado. Por eso es importante ser sinceras delante de Dios y confesar ese pecado que puede estar estorbando en nuestro corazón, cosas que tú las ves como pequeñitas, esa falta de perdón tal vez. No sé, cada una podemos saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay aquí en nuestro corazón que a lo mejor ya nos dimos cuenta y nos hemos aferrado a él, o realmente no hemos ido a examinarlo y está estorbándote? Y por eso es que no eres una mujer con gozo, no te sientes con gozo, no te sientes satisfecha, ¿verdad? Porque hay pecado, y el pecado que hace nos destruye, nos apaga, nos quita el gozo. Es importante que examinemos esta parte, mis hermanitas. Punto número 2. ¿Por qué perdemos el gozo? Por las aflicciones de este mundo. Claramente, al ser hijos de Dios y comenzar en los caminos de Dios, tenemos el gozo de su salvación. Mas al pasar por ciertas situaciones de este mundo, ¿qué pasa? Muchas veces hay un desenfoque de nuestro gozo. Comenzamos a perderlo con facilidad. Jesús mismo nos dijo en su palabra, Juan 16:33, se los voy a leer, la parte B. Dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Tenemos muy en mente este versículo. Yo sé que es un versículo muy conocido, pero muchas veces se nos olvida. Dios nos advirtió, Dios no nos los escondió. La misma palabra dice que en este mundo vamos a pasar aflicciones, situaciones difíciles, situaciones de dolor, pero que confiáramos porque Él ya había vencido. Sin duda, siendo mujeres cristianas, ¿qué pasa, mis hermanitas? Nos llegan grandes pruebas o situaciones difíciles, a veces de salud, económicas, familiares, y en nuestra humanidad muchas veces perdemos el gozo. Sin embargo, necesitamos ir a una mayor madurez, mis hermanas, a un desarrollo del fruto del Espíritu Santo en nosotras, de tal manera que podamos ir a un mayor gozo sin importar la dificultad que estemos viviendo. Porque si bien es cierto, aun cuando tenemos muchos años de cristianas, es la realidad que muchas veces no puede haber este fruto del Espíritu Santo en nosotras. Segunda de Corintios 12:10. Quiero que leamos ahí. Segunda de Corintios 12:10. Es importante, mis hermanitas, que sin importar el tiempo como cristianas que tengamos, siempre nuestra mirada está en crecer, en dar fruto para Dios, y no quedarnos en un mismo nivel espiritual, sino que Dios quiere que lo podamos experimentar. Segunda de Corintios 12:10 nos dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que un hijo de Dios se puede gozar en las debilidades. Esto lo escribió Pablo. Y Pablo no fue un hombre que sufrió poquito. ¿Cuántos sabían eso? Fue un hombre que padeció verdaderamente por Cristo. Y él decía: me gozo en las debilidades, en mis necesidades, en mis angustias, porque sé que cuando yo soy débil, entonces el poder de Dios actúa en mí, y por eso me puedo gozar. Romanos 12:12, yo se los voy a leer. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Nos dice gozosos en la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Cristo, ¿verdad? Nuestra esperanza es lo que es Cristo Jesús, que un día vamos a estar con Él. Pablo decía: me gozo en las debilidades, en todo esto.
Para alguien que no conoce a Dios, mis hermanitas, esto es algo extraordinario. Esto es algo sobrenatural que va más allá de su razonamiento. ¿Y qué creen? Sí lo es, porque ellos no lo pueden experimentar. Por eso para ellos es algo sobrenatural, más allá de lo natural. ¿Cómo te vas a gozar si estás sufriendo? ¿Cómo te vas a gozar si estás en angustia, en tribulación? Si nomás todo lo que pasa está mal, ¿verdad? Pero es realmente solo por Cristo que esto puede ser real en la vida de nosotras las mujeres cristianas. Y es lamentable que muchas veces no lo podamos vivir y que estemos padeciendo como una mujer que no conoce a Cristo, en tribulación, en sufrimiento, sin consolación, cuando nosotras que somos cristianas somos consoladas por el Espíritu Santo, y por medio de ese crecimiento en el fruto del Espíritu Santo hay gozo en el corazón. Yo platicaba con una amiga y me decía que su familia no es cristiana y que ellos, pues es una familia sana, ¿verdad? Sus hermanos, sus papás están sanos, no les pasa nada. Y ella se ha enfermado mucho estos últimos años y que su familia, ¿verdad?, la juzgaba o la atacaba o hacía comentarios de que mira, tú crees en eso y ve cómo estás, ¿verdad? Es por eso que estás así. Y esos comentarios hasta cierta manera, siendo de tu familia, te pueden lastimar y pueden hacer que por un momento te quieran pasar pensamientos por la mente de ¿por qué me pasa todo esto a mí? Si yo estoy en Cristo. Pero ella ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo. Ha podido crecer en el gozo y me decía, ahora veo las cosas tan diferentes y que a pesar de pasar por todo este dolor, circunstancias, enfermedad, sabe que es de bendición porque es para lo eterno, es para gloria de Dios, para que crezca el carácter de Cristo y pueda experimentar el gozo del Señor. Sabiendo que este no es nuestro hogar, ¿o cuántas creen que aquí es nuestro hogar? No, mis hermanas, nosotras estamos de pasadita, solo de pasadita. Esto va a terminar y a veces lo perdemos de vista y vemos el mundo como nuestro todo. Nos ahogamos, ¿verdad?, en vasos de agua, como si esto fuera para siempre y se nos olvida que Él ya venció y que por eso está el gozo en nuestro corazón. En Él somos más que vencedores, mis hermanas. Esto, el dolor, la tristeza, la escasez, todo lo que pueda haber en este mundo va a pasar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una morada eterna. Esto es algo momentáneo. Somos más que vencedoras. Tenemos una salvación preciosa que nada ni nadie nos puede quitar. Como dice el pasaje, que no lo traigo escrito, pero ahorita viene en mi mente, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución? Nada nos puede separar del amor de Dios. En Él estamos seguras. Esto no es eterno y ese es nuestro más grande gozo. Y si tenemos que padecer, mis hermanas, en este mundo para que el nombre de Cristo sea glorificado, que así sea. Y si ese es nuestro deseo, entonces podremos tener gozo en medio del dolor. Que eso para el mundo es locura. Para el mundo la aflicción es causa de amargura. Por eso es que allá hay muchas mujeres amargadas. Pero lo peor es que muchas veces dentro del cristianismo hay mujeres que han permitido entrar la amargura en su corazón por no entender y no crecer en el fruto del Espíritu Santo. Porque ¿cuántas saben que la prueba, el dolor, la aflicción es para crecimiento? ¿Cómo vamos a crecer en fe si no hay por qué tener fe? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a crecer en la paciencia si no hay una situación que nos pruebe en la paciencia para crecer? Y a veces queremos crecer sin que nos pase nada. Y es verdad, como humanos le tememos al dolor. Es verdad, pero es necesario y Dios ya nos dio la seguridad que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo dice su palabra. Entonces, la aflicción muchas veces, mis hermanas, de este mundo es causa de que perdamos el gozo con facilidad. El tercer punto por el que muchas veces podemos perder el gozo es por falta de conocimiento y confianza en Dios. Otra de las razones es por la falta de confianza y porque no recordamos que el gozo que Dios quiere producir en nosotros
No depende, mis hermanitas, de una circunstancia, sino de aquel que ya lo dio todo por nosotras. Porque no hemos comprendido que sea cual sea la situación que estemos viviendo, Dios quiere producir fruto en medio de ello. Quiere llevarnos a experimentar. ¿Cómo vas a experimentar el gozo, mis hermanitas? En los tiempos difíciles. Es fácil gozarte cuando te vas a la playa, ¿verdad? Es fácil cuando todos estamos sanos, es fácil cuando hay abundancia, es fácil cuando todos están en los caminos del Señor. Tus hijos, ¿verdad? Es fácil, pero el gozo se experimenta en el dolor. Ese es el verdadero gozo. Y no estoy hablando de que estén enfermas y estén con la sonrisota, ¿verdad? O sintiéndose mal, o que tus hijos estén en graves problemas y estés brincando de emoción, o que no tengas para pagar la renta y te estés carcajeando. Eso no es el gozo, mis hermanas. No hablo de que en medio de eso haya alegría en tu corazón. Perdón, hablo de que en medio de eso hay alegría en tu corazón de saber que Dios no te ha dejado y no te va a dejar. Y que Él ya lo dio todo por ti. ¿Cómo no cuidará también de ti en medio de cualquier cosa? Pero si tú tienes tu confianza plenamente en Él. Recuerden que el gozo es una condición del corazón. Es una alegría por vivir en la voluntad de Dios sin importar nada. Ese es el gozo. El mayor gozo es saber que la voluntad de Dios para ti se está cumpliendo, aún en medio de la dificultad. Señor, si tengo que pasar por esto para que cumplas tu voluntad en mí, que así sea, pero dame fuerza porque está siendo difícil. Dios no nos dice que finjamos que no se nos está haciendo difícil. No, Él quiere que con gozo en tu corazón le creas y dependas de Él. Porque en medio de eso va a haber crecimiento. Dios no permite nada sin propósito. Y si nosotros nos esforzamos por crecer en ello, podremos tener el gozo verdadero, aquel que podemos experimentar las hijas de Dios. Cuando creemos verdaderamente en nuestro corazón que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque así lo dice su palabra, ¿verdad? Romanos 12:2, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nunca va a ser para destrucción. Por más que ante nuestros ojos esté caótica la situación, que nos sintamos muy mal, ¿verdad? Que no sepamos ni qué vamos a hacer, aún a pesar de medio de ello, tú puedes tener la confianza de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él convirtió nuestro lamento en baile, nos trasladó de muerte a vida. Ninguna aflicción de este mundo debería desenfocarnos de ello. Vamos al Salmo 30, 11 y 12. Salmo 30, 11 y 12. Dice así: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callada. Señor mi Dios, siempre, a ver, digan conmigo, siempre te daré gracias. Siempre, ¿verdad? Siempre es en cualquier circunstancia, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en la tristeza, ¿verdad? En la enfermedad y en la salud. Siempre te daré gracias porque tú me cambiaste mi lamento en danza, mi pecado, ¿verdad? Él pagó el precio del pecado y venció a la muerte, y con Él nos hizo más que vencedoras. ¿Qué más gozo queremos que el saber que Cristo lo cambió nuestro destino? Nos dio gozo y alegría. La voluntad de Dios, mis hermanas, no es que nos sigamos afligiendo. Yo cuando a veces paso por situaciones que se me hacen complicadas o difíciles, me acuerdo de Jeremías 29:11. Viene a mi mente y digo, Dios tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, ¿verdad? Digo, aunque esté pasando por esto, Dios tiene planes de bien, aunque yo no lo alcance a entender. Dios tiene planes de bien. Dios no es que quiera afligirnos, Dios quiere sacar fruto. Dios no quiere que nos amarguemos por las situaciones que nos están tocando vivir.
sino que no perdamos de vista que Él ya solucionó nuestro más grande problema. ¿Cuál era nuestro más grande problema, mis hermanitas? La condenación. Esa era nuestro más grande problema, nuestro pecado. Y Él nos dio vida y vida en abundancia. No hay por qué hay razones para tener gozo. Sí, ¿verdad? Hay una grande razón, pero muchas veces en nuestra humanidad se nos olvida. Y Dios no quiere eso. Dios viene a recordarnos el día de hoy que tu gozo no depende de las circunstancias. Otro punto por el cual nosotros podemos perder el gozo es por nuestros deseos desmedidos. Tristemente, mis hermanitas, el día de hoy vivimos un cristiano tan ligero que no buscamos crecer en el Espíritu Santo, lo cual ocasiona que con facilidad y con cosas tan sencillas perdamos el gozo de Dios. Y olvidamos rápidamente, ¿verdad?, que nuestro gozo está en aquel que se entregó por nosotras. ¿Y qué pasa? Muchas veces y tristemente pasa que nos comportamos como mujeres que no conocemos a Dios, teniendo anhelos en el corazón que no proceden del corazón de Dios, sino de la carne totalmente. Y hay una línea muy delgadita, hermanitas, entre mezclarnos con el mundo y comenzar a perder el gozo por no tener cosas del mundo. Perdemos el enfoque, perdemos el propósito y comenzamos a anhelar más de lo debido, cosas que no son eternas, cosas momentáneas, pasajeras. Y cuando menos lo pensamos, ya nos entró amargura en el corazón porque no tenemos un carro, ¿verdad? Cuando menos lo pensamos, ya nos entró amargura en el corazón porque no pudimos comprar una casa propia, porque no podemos salir de vacaciones como otros los hacen, por cosas tan vanas, mis hermanitas, que muchas veces no nos damos cuenta que ya caímos en un descontento, en una condición que no agrada a Dios. Estamos tristes porque ya tenemos con los mismos pantalones de siempre y no podemos comprarnos ropa nueva, por no ir a un restaurante a comer. Y comenzamos, ¿verdad?, en el corazón y en la mente a darle valor a todo esto, perdiendo el gozo de Cristo en nuestro corazón. Quisiera que me acompañen y que lo leamos todas, este versículo, 1 de Timoteo 6, del 6 al 9. Primera de Timoteo 6, del 6 al 9. Dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Uno de los significados de gozo es contentamiento en el corazón, en su raíz original. Entonces nos está hablando de gozo. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de gozo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Qué versículo tan fuerte y tan cierto, ¿verdad? Porque toda la palabra es verdad. Dice, ¿verdad?, qué gran ganancia es la piedad acompañada de gozo. Y sé que muchas veces cuando hay funerales, cuando hay personas que fallecen y vamos a funerales, no sé sí sé porque es un tiempo vulnerable, pero pasa que muchos como que reflexionamos en la muerte. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado que voy a un funeral y un amigo, por ejemplo, murió a los 31 y era como de wow, o sea, jamás creí que fuera a morir tan joven y así. Y empiezas a reflexionar y dices, híjole, pude haber sido yo, el día de mañana no sé si. Y empezamos, ¿verdad?, con esta reflexión, y pasa que hay comentarios que hacemos, ¿no? Y es que ve, o sea, la vida es tan corta, ¿verdad? Y hacemos comentarios como de, ve, no se llevó ni su carro, no se llevó ni su teléfono, que a lo mejor era el iPhone más nuevo, no se llevó su carro salido de agencia, ya no pudo viajar a Hawái, el viaje que ya tenía pagado, ¿verdad? Y nos damos cuenta que nada nos vamos a llevar, pero a veces solamente lo reflexionamos por momentos y se nos olvida.
es como un remolino, ¿no? Nosotros estamos fuera del remolino, que es el mundo, y de repente el remolino jala tan fuerte y nos dejamos arrastrar. Y cuando menos lo pensamos, ya estamos con ese pensamiento de es que quiero cambiar mi carro porque ya no me gusta, quiero cambiar mi casa porque ya la quiero más grande, y es que mi vecina, ¿ya viste lo que se compró? ¿Verdad? Se compró el vestido más bonito y a mí mi esposo no me lo puede comprar. Nunca me compra nada, nunca me saca a ningún lado. Y empiezas en el corazón con pensamientos tan vanos. Empezamos a tener pensamientos que no agradan a Dios y empezamos a perder el gozo y a desenfocarnos de lo que es la vida en Cristo, perdiendo así el gozo que deberíamos de tener como sus hijas. Y sabemos que la palabra de Dios es para nosotras, no es para las del mundo, ¿verdad? Es para nosotras. Y si está escrito esto, es porque Dios conoce muy bien al ser humano. Dios nos conoce y sabe que es fácil que caigamos en afanes desmedidos y que somos fáciles de caer en insatisfacciones. Es fácil que se vaya el gozo de nosotros. Es algo que tenemos que atesorar, es algo que tenemos que apreciar. ¿Y cómo va a ser? Manteniéndonos unidas a la palabra, recordándola, estando apegadas. El número 5 de las cosas por las que muchas veces perdemos el gozo es por la queja y la falta de agradecimiento. Aquí llegamos a un punto muy importante. Quisiera recordarles un poco el significado de gozo. La palabra gozo dijimos que significa exuberante alegría, deleite, calma, satisfacción, júbilo, contentamiento, bendición, buena disposición, ánimo y contentamiento del corazón. Quisiera resaltar estas dos palabras, satisfacción y contentamiento. Nos dice que el gozo es tener satisfacción y estar contento. ¿Y saben, mis hermanitas, por qué viene el contentamiento? ¿Cómo viene el gozo? El gozo viene por medio del agradecimiento. Cuando somos agradecidos con Dios por todo, entonces experimentamos el contentamiento, el gozo en medio de cualquier cosa, porque en medio de cualquier cosa está tu corazón agradecido, ¿verdad? Muchas veces la falta de agradecimiento, la queja constante hace que todo el tiempo estés inconforme. Justo la semana pasada, he traído este tema en mi mente, la verdad, desde hace tiempo atrás, porque yo sabía que iba a predicar sobre esto. Entonces constantemente venía esta palabra del gozo a mi mente, y justamente me apareció un video que decía el gozo, qué fácil perdemos el gozo o algo así, un video muy corto, pero lo vi y era de una chava cristiana que dice que quiso grabarse y comentar eso porque se le hace tan impresionante como por pequeñas cositas tan insignificantes, tan vanas y mínimas, podemos perder el gozo. Ella contaba en su video que su esposo, que cumplió años hace unos días, y que su esposo le regaló un regalo pues muy especial para ella, algo que ella quería. Yo me imaginé, no dijo qué, pero me imaginé, porque es una cristiana estudiosa de la palabra, entonces yo me imaginé que era una Biblia o un libro que ella quería, y dijo que se lo había regalado, y dice, y de verdad mi esposo me hizo sentir la mujer más amada. Desde que amaneció hasta que anocheció el día de mi cumpleaños, me estuvo diciendo cuánto me amaba, me estuvo diciendo qué agradecido estoy por ti, porque seas mi esposa, eres una bendición. Todo el día fueron a un pueblito, paseamos, todo el día me estuvo haciendo sentir tan amada. Y si llegó la noche y ya para acostarnos, me metí a mi Instagram para ver mis felicitaciones de cumpleaños, los que me compartieron fotos en mi Instagram, en sus historias, y por mi mente pasó un pensamiento: ¿cómo me hubiera gustado que mi esposo hubiera compartido una foto conmigo? Y esa pequeña cosita, dice, y me da vergüenza, pero vengo a contarlo para que vean cómo con tanta facilidad podemos perder el gozo. Yo ya traía eso en mi mente, es que no publicó nada conmigo, es que si lo hubiera hecho. Y dice, de repente me encontré perdiendo el gozo después de todo lo que él ya había hecho. Yo lo estaba haciendo a un lado, lo estaba menospreciando. Ya no había importado lo que él había hecho durante el día, cómo me había hecho sentir, porque no publicó una foto. ¿Se fijan?
Con algo tan sencillo podemos menospreciar el gozo en nuestras vidas. Había sido un día maravilloso, pero nuestros deseos, que a veces no son vanos, pueden echar a perder todo lo que ya Dios nos está dando. Y ella con vergüenza lo contaba, pero como testimonio de ver cómo a veces cosas tan pequeñas nos puede entrar la insatisfacción, el ya no sentirte conforme con lo que te dieron, y empieza la falta de agradecimiento. Somos malagradecidas, ¿verdad? Y con cosas tan pequeñitas podemos caer en un descontento, perdiendo el enfoque. Y es por falta de agradecimiento, porque cuando tú tienes agradecimiento, estás tan agradecida que ya no quiero nada más, ya, ¿sí me explico? Ya me has dado demasiado. Pero a veces caemos en eso. Puede ser que tu esposo te lleve una rosa, pero no estás contenta porque tú querías la docena. Ay, me regaló una, qué codo. Y no sabes que a lo mejor con todo el esfuerzo lo hizo, ¿verdad? Y te pierdes de ese momento de amor con tu esposo que te está expresando, pero en tu mente, y tú dices, ay, gracias, pero en tu mente dices, ay, está muy chiquita la rosa. O sea, ya no hay contentamiento en el corazón. Te lleva los tacos y no disfrutas los tacos porque quieres un restaurante caro. Porque mi amiga ya publicó que se fue a un restaurante bien padre y él me llevó a los tacos. Y no hay agradecimiento. Te llevan a Chapala, quieres ir a la playa, ¿verdad? No tienes contentamiento porque tú querías ir a otro lugar. Y así podemos pasárnoslas, mis hermanitas, sin gozo, por poner nuestra mirada en cosas vanas y no ser agradecidas por el hoy. Fácilmente se nos olvida que tenemos un techo, que tenemos pan, que tenemos vestido, que tienen a sus hijos sanos, a su esposo sano, ¿verdad? Y lo necesario para vivir. Mis hermanitas, Dios no nos prometió lujos. ¿O cuántas creen que Dios nos prometió lujos? Dios nunca nos dijo. Si los siervos de Dios, de la palabra de Dios, nunca se nos habla de que fueron personas, ¿verdad?, que estuvieran buscando los lujos. Hay algunos como al rey David, que Dios les dio, al rey Salomón, que Dios le dio mucha riqueza, pero Dios se la dio, ¿saben por qué? Porque en el corazón de Salomón no estaba la avaricia de querer más. Porque Salomón pidió sabiduría y no riquezas, por eso Dios se las dio. Porque el gozo de Salomón estaba en Dios, no en las cosas materiales. Pero Dios sí nos prometió que supliría nuestras necesidades. Y nos dice que con eso tengamos contentamiento, que es igual a gozo. Leíamos en uno de los pasajes que ya leímos, ¿verdad? Con sustento y abrigo estén contentos. Ya todo lo demás que tenemos, mis hermanas, es gracia sobre gracia. Que podemos ir a la playa, que podemos cambiar el carro, que podemos comprar una casa, es gracia sobre gracia, es bendición, pero nuestro corazón no está ahí, ¿verdad? No debe de estar ahí. Eso no es la causa de nuestro gozo. La causa de nuestro gozo es Cristo, tengamos o no tengamos las cosas materiales. Él nos prometió que iba a tener ese cuidado hacia nosotras totalmente en nuestras vidas. Permítanme un momentito que se me movió. Que supliría todas nuestras necesidades, como ya lo mencionaba, ¿verdad? ¿A alguien Dios la ha dejado sin comer? Dios es fiel, mis hermanas, y yo estoy segura que no nos va a dejar sin comer. Que Él nos viste, Él nos cubre. Seamos agradecidas y veamos cuán afortunadas somos. Con este calor hay mucha gente allá afuera que no tiene ni un ventilador. Y muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Hay que ser agradecidos. Algo que también es muy frecuente, hablando del agradecimiento
y muy frecuente en las mujeres, es la queja constante y la falta de contentamiento. ¿Con qué creen? Con nuestro cuerpo. Parece ser que como mujeres aún cristianas hemos sido influenciadas sobre esto, ¿verdad? A veces ponemos demasiado énfasis en lo que no nos agrada de nuestro cuerpo. Yo sé que como mujeres naturalmente nos gusta vernos bonitas, nos gusta vernos bien, pero como mujeres cristianas no debemos de darle tanto énfasis a eso, un énfasis desmedido. Dice la palabra de Dios que no procuremos las cosas externas, ¿verdad? El atavío externo, sino el interno del corazón, piadoso, afable. Y como mujeres cristianas somos llamadas a buscar lo espiritual. No digo que no se arreglen, que no nos arreglemos, es una bendición que los que tenemos esposos nos puedan ver bonitas, y las que no tienen esposo es algo bonito que se arreglen, que arreglen su persona, pero no en un énfasis desmedido, de tal manera que nos lleve a perder el gozo. Nos quejamos que porque la pancita. Mis hermanas, ¿se han puesto a pensar que esa pancita que tienen a causa de sus embarazos, tal vez muchas las quisiéramos? ¿Se ha puesto a pensar que muchas, incluyéndome, quisiéramos su pancita, sus marcas? Seamos agradecidas, mis hermanas. Muchas veces nos quejamos de la celulitis, ¿verdad? Que quisieran más busto, que quisieran más pompis, y lo digo abiertamente porque es una realidad. Que no me gusta mi nariz, es que si tuviera mis ojos más grandes o menos cachetes, y parece que nada nos tiene contentas. Y vemos cómo hay un afán desmedido en el mundo respecto a este tema como mujeres. Cambian constantemente sus cuerpos con cirugías plásticas, no teniendo ningún contentamiento con lo que son y cómo están. Han conocido personas que se hacen un arreglito por aquí y ya no están contentas, y después se hacen otro arreglito por allá y ya no están contentas, y que ya me cambié la nariz y no me gustó y me la vuelvo a hacer y me vuelvo a quitar y me vuelvo a poner y es un afán. ¿Y saben por qué? Porque esas mujeres del mundo no tienen gozo. Están buscando esa satisfacción y no entienden que solamente la da Cristo. Pero nosotras, mis hermanitas, no estamos llamadas a vivir de esa manera. Entonces, ¿por qué muchas veces nos afanamos? Necesitamos aprender a amar y a ser agradecidas con lo que tenemos, con lo que Dios nos dio. Tenemos un par de piernas que muchos que se las han amputado no las tienen. Tenemos brazos, vemos, ¿verdad? Hay que ser agradecidas, mis hermanas, porque el agradecimiento nos lleva a una insatisfacción. Y vemos cómo hay un afán desmedido que muchas veces nos está contaminando. Y caemos en permitir sentimientos, pensamientos del querer vernos como ellas o desear cambiar nuestros cuerpos. Mis hermanas, ¿a nosotras en qué nos beneficia eso? Es algo vano. No estoy diciendo que no se cuiden por salud. Si tú eres una mujer que le gusta el ejercicio, qué bueno, hazlo. Si te quieres ver mejor para tu esposo, qué bueno, hazlo. Pero no te desvivas en ello, ¿verdad? No permitamos que nos robe el gozo. Dios ya nos ha dado un valor y ese nadie nos los va a quitar. No importa si eres flaquita, si eres gordita, si eres alta, si eres chaparra. No permitas que los estándares de este mundo nos roben el gozo y nos lleven a no ser agradecidas por el cuerpo que Dios ya nos ha dado y que el cuerpo que Dios sustenta día con día. Miren, mis hermanitas, yo lo viví, aún siendo cristiana. Hace muchos años, cuando era soltera, yo me adelgacé muchísimo, pero me adelgacé de una forma que llegué muy delgadita. O sea, llegaban y me decían, ¿estás enferma? Y a mí eso me empezó a afectar mucho, porque hay gente que me decía, ay, te veías mejor antes. Gente que a lo mejor no lo hacía con dolo, pero fue imprudente,
porque a mí no me gustaba que me dijeran que estaba más delgadita, porque ya no estaba conforme con mi cuerpo. Y muchas dirán, yo ya quisiera estar bien delgadita, pero también está el otro lado. De mujeres, a veces podemos pensar que estamos elogiando, ¿verdad? Pero muchas mujeres no les gusta estar tan flaquitas. Y la verdad fue mi caso. Yo pasaba y me veía en un espejo y me veía un palo. Me veía tan flaquita que yo estaba todo el tiempo traumada con eso. Empecé a hacer dieta para engordar. Y era un afán de estarme viendo, y es que estoy bien flaca, y es que esto, y hasta que el pastor, ¿verdad? Que tengo la bendición y la fortuna de que sea mi hermano y que fue mi padre espiritual en casa, me agarró un día y me dijo, ¿estás tan preocupada por tu flaquez? Así me dijo. Y yo le dije, no, y me dijo, no, porque él ya lo notaba, ya lo veía. Y me dijo, ¿sabes qué? Deberías de estarte preocupando por tu flaqueza espiritual. Y me zangoloteó. Me dijo, ya déjate de eso. ¿Y saben qué? Empecé a ignorar mi aspecto físico. Y cuando yo menos, de verdad, cuando menos me lo pensé, yo ya había subido de peso. Cuando ni siquiera una dieta me ayudó. Había subido y lo volví a bajar. No sabía por qué, pero yo creo que también fue un trato, no sé. Pero cuando menos lo pensé, cuando me lo saqué de la cabeza, cuando dejé de poner énfasis en eso, entonces me recuperé en peso y seguí mi vida normal. Pero mis ojos, mi mirada, mi gozo, mi alegría ya no estaba en cómo me veía. Pero sí nos llega a pasar, mis hermanas. Y yo lo digo a las jovencitas también, porque yo estaba jovencita. Digo, sigo estando joven, pero muy joven, pues. Entonces tendría yo creo como 20 años. Entonces, para las jovencitas que están aquí, no le pongan énfasis desmedido a su apariencia. El hombre que Dios tenga para ustedes, para Él van a ser perfectas para sus ojos, aún con miles de defectos ante el mundo. Las van a amar así como ustedes estén, porque la gracia en los ojos lo da Dios. Entonces no nos desgastemos en querer estar tal cual, de alguna forma, sino que seamos agradecidas. ¿Cuántas hemos escuchado de Pablo, verdad? Creo que todas. Fue un hombre que no se casó, que no tuvo hijos, se dedicó exclusivamente a vivir para Cristo. Y sabemos por la palabra de Dios que fue un hombre que experimentó el gozo verdadero. Un hombre usado grandemente por Dios porque su gozo no dependía de su situación sentimental. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces a lo mejor la falta de gozo no es por lo material, pero sí lo estamos buscando en alguien. Tú, jovencita, ¿verdad? Que anhelas a lo mejor a tu varón y no lo has encontrado. A lo mejor eso te roba el gozo, te hace llorar. A lo mejor tienes más de 30 años y sientes que ya se te está yendo el tren, porque es una realidad que vivimos en una sociedad donde nos están, órale, apúrate, ¿verdad? Ya estás muy grande. Entonces, tal vez tienes esta edad o más de 30 años y esto comienza a producirte una falta de contentamiento. Y a lo mejor tú dices, pues no, yo estoy muy joven, pero ¿qué tal que llegas a los 30 y todavía no te has casado? Tú tienes que preparar tu corazón, tú tienes que enfocar tu gozo en Cristo. Tú a lo mejor tu plan, miren, yo me quería casar a los 20 y tener hijos a los 25. Hice reír a Dios, voy para 32, ¿verdad? Digo, gracias a Dios estoy felizmente casada. Pero no fue a la edad que yo quería, fue 6 años después. Entonces a lo mejor tú dices, no, yo me voy a casar a los 25, pero a lo mejor los planes de Dios son distintos. ¿Te vas a amargar por eso? No, tú necesitas crecer en el fruto del Espíritu Santo, de tal manera que el gozo de tu corazón sea Cristo y nada lo mueva. No debemos de permitir que nada nos mueva. Muchas veces podemos sentir, la soltera puede sentir que casada va a ser más feliz, ¿verdad? Y la casada puede creer que con hijos va a ser más feliz. Y tal vez, si tú eres una mujer divorciada o viuda, estás poniendo tu gozo en el tener a una persona a tu lado para envejecer. Y hay una falta de contentamiento por aquello que crees que te lo puede dar. Y lo buscamos en personas, en el esposo, en los hijos, en la pareja, en las personas, ¿verdad? En el novio.
¿O qué me pueden decir de las etapas? Estamos solteras, queremos casarnos. ¿Cuántas se quieren casar? Llegará su tiempo, ¿verdad? Quieren casarse, están casados. Algunos, escúchenme bien, tristemente, pero algunos cristianos, aún siendo cristianos, están casados y a veces desearían no estar casados. Eso es muy lamentable. Dios nos libre de ser mujeres así. Pero algunos están casados y algunos quisieran regresar a su etapa de novios. Tienen hijos y extrañan su etapa sin hijos. Tienen a sus hijos pequeños y es demasiado cansado, ¿verdad? Sus hijos crecen y se van de su casa y quieren tenerlos nuevamente en su casa. Y constantemente hay una falta de contentamiento con lo que estás viviendo. No das gracias por la etapa que te está tocando vivir y se nos va la vida, mis hermanas, se nos va la vida. Porque cuántas a lo mejor tienen hijos pequeños y ahorita tienen 15 años y dices, ¿en qué momento pasó? Y a lo mejor todo ese tiempo te estuviste quejando de lo cansada que estabas, de que no tenías tiempo para ti, que la maternidad es muy pesada y miles de cosas que escucho de la maternidad. Gracias a Dios. En el mundo, ¿verdad? Las mamás de aquí son muy bendecidas y hablan bien, aunque es pesado, están gozosas con sus hijos, ¿verdad? Pero a lo que vamos con al decir esto, es que a veces no disfrutamos las etapas y el tiempo pasa tan rápido que nos desenfocamos de la fuente de nuestro gozo, que a pesar de que estés pasando una etapa con tus hijos pequeños cansada, ¿de dónde sale tu gozo? De Cristo. Vas y te recargas en oración y le echas tus cargas sobre el Señor y Él te da su gozo. Tiene su gozo de saber, Señor, va a ser una etapa, pero gracias. ¿Saben cuál es la cosa más hermosa que podemos hacer para que el gozo esté en nosotras? El agradecimiento en oración. Cuando se sientan que de verdad quieren caer en en ser malagradecidas, en que seamos malagradecidas, vayamos a oración. Y digamos gracias y dedícate solo a dar gracias. No pidas, no digas nada, solo di gracias por mis hijos que están pequeños, gracias porque yo sé que me estás usando en sus vidas, gracias por su salud, gracias por mi esposo, gracias por nuestro techo, gracias por todas las bendiciones, gracias porque no nos has dejado, por el alimento, por mil cosas que podemos dar gracias. ¿Y sabes qué? Va a estar el gozo en tu corazón porque recuerdas por lo que tienes que estar agradecido y empiezas a disfrutar, ¿verdad? De eso que estás viviendo, de la etapa que te está tocando. Y no nos desenfocamos. Porque recordemos, mis hermanas, que sin importar nuestro estado civil, sin importar la etapa que nos está tocando vivir, nuestro gozo está en saber que Cristo nos amó tanto, que dio su vida por nosotros. Y ahora, sin importar qué pase mañana, nuestra salvación está segura en Él. Pase lo que pase, estamos seguras en Él. Pablo aprendió a vivir con contentamiento, cualquiera que fuera su situación. Vayan abriendo Filipenses 4, 11 y 12. Filipenses 4, 11 y 12. Pablo aprendió a vivir contento cualquiera que fuera su situación, porque entendía que su gozo o propósito no dependía de su situación económica o física o sentimental, sino de Dios. Este hombre era pleno en Dios, porque recuerden que nos dice la palabra que Él lo llena todo en todos. Él lo llena todo. No necesitas una pareja para estar pleno, no necesitamos a los hijos para estar plenos, no necesitamos, ¿verdad? Envejecer con alguien para estar plenos, no necesitamos una casa comprada para estar plenos, no necesitamos dinero en el banco para estar plenos y no necesitamos el cuerpo perfecto para estar plenas, ¿verdad que no? Porque Él lo llena todo en todos. Pablo, mis hermanas, escribió esta carta de los Filipenses estando en la cárcel, prácticamente un calabozo, mis hermanas. La condición en la que él estaba era para no estar contento. ¿O cuántas quisieran estar en una cárcel, en un cuartito ahí? Digo, y en aquellos tiempos no me quiero imaginar cómo estaba, ¿verdad? Solo Dios sabe cómo fue ese suceso, pero él escribió esta carta en un calabozo. Y vamos a ver qué les dijo. Dice, no lo digo porque tenga escasez,
Pues he aprendido a contentarme, a tener gozo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo. Díganlo fuerte. ¿Todo lo puedo en Cristo? Que me fortalece. Mis hermanas, Pablo, estando en la cárcel, no decía estas palabras de boca nada más, lo vivía, estaba contento, decía, tengo el gozo de Cristo aún estando en cárcel y sin merecerlo. Tengo el gozo del Señor. Él tenía autoridad, estaba respaldado por una vida de contentamiento y les decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me ha sustentado. Toda situación la podemos vivir en Cristo que nos fortalece de una forma de una manera con gozo. Hay que poner atención, quiero que pongamos atención. Pablo dice que aprendió a contentarse. Mis hermanitas, no nacemos teniendo gozo. Es algo que cuando venimos a los pies de Cristo comenzamos a desarrollar, porque Dios nos da luz, nos da entendimiento y podemos experimentar el gozo sobrenatural que hay en su presencia. No es automáticamente, hay que trabajarlo. Por eso es, mis hermanitas, que les decía, muchas veces podemos tener mucho tiempo en la iglesia y venir los domingos y escuchar la enseñanza, pero si tú no has trabajado, no has aprendido, como le decía Pablo, aprendido, ¿verdad?, a contentarse. Entonces es por eso que cuando vienen situaciones difíciles o cuando ves cosas, ¿verdad?, que otros tienen y tú no, y cuando te haces expectativas de las cosas, es por eso que así se te va el gozo, así se te olvida que Cristo lo dio todo, rápido. ¿Por qué? Porque no hemos crecido, porque no hemos madurado en el fruto. Porque se nos olvida rápido que el gozo proviene de Cristo y no lo hemos aprendido. Por eso es con mucha facilidad a veces lo olvidamos. Vamos al Salmo 16, 11. Se los voy a leer yo, ¿sale? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Mis hermanitas, ¿en dónde está la plenitud de gozo? ¿En dónde? En su presencia. La cosa es, ¿qué tanto estamos en la presencia de Dios? ¿Qué tanto nos estamos llenando de Dios a manera de que podamos estar creciendo en el gozo? Muchas veces no podemos crecer en el fruto del Espíritu Santo porque no estamos exponiéndonos a la palabra, porque no vamos a la presencia de Dios, porque no nos esforzamos por crecer en Él. Y en vez de tener agradecimiento a Dios, que se refleja en un gozo, nos podemos estar llenando de envidia, mis hermanas. La falta de gozo puede producir envidia por desear cosas o etapas que están viviendo los demás. Puedes estar deseando la salud de alguien más. Puedes estar deseando la estabilidad económica de alguien más, la edad de alguien más, la etapa de alguien más, y no darte cuenta cuán bendecido eres. Y menospreciamos las bondades de Dios para nuestras vidas y la oportunidad de crecimiento espiritual que Dios nos está dando. Y nos estamos llenando de, ¿qué creen?, de amargura. De tal manera que olvidamos nuestro propósito. Por eso, mis hermanitas, es importante que nosotras cuidemos nuestro corazón. Que cuidemos nuestro corazón. Que no entre una raíz de amargura por nuestra insatisfacción. Porque dice la palabra, yo se los voy a leer, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Una raíz de amargura, mis hermanas, en tu corazón por falta de gozo y contentamiento con la vida que te tocó y que estás viviendo y la etapa que te está tocando vivir, puede brotar una amargura que te estorbe para crecer.
Fíjense, mis hermanitas, es fácil tener contentamiento cuando todo va bien, cuando tenemos salud, cuando estamos económicamente estables, cuando nuestra familia está bien, cuando estás en la etapa que quieres estar. Pero ¿saben qué, mis hermanitas? El verdadero gozo se va a experimentar cuando a los ojos de los demás no hay nada por qué tener gozo, pero en tu corazón lo hay. Y hay agradecimiento a Dios, porque a lo mejor vemos a alguien que la está pasando muy mal y no hay razón por la que tenga gozo, pero él tiene el gozo del Señor, porque está agradecido. Cuando estás enfermo, cuando no hay para comer en tu casa, cuando las cosas no salieron como la planeaste, es ahí cuando experimentamos un verdadero gozo y un descanso en Dios. Y es algo precioso, mis hermanas, precioso. Es indescriptible, no se puede describir. Porque, mis hermanas, aun cuando hayas orado por esa situación y no pasó como tú querías, puedes descansar en que las cosas salieron como Él quiso. En eso puedes descansar, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos contentamiento porque las cosas no nos salieron como queríamos. Pero tenemos que tener el gozo en que salieron como Dios quiso. Y esa es nuestra tranquilidad y en eso podemos descansar. En ello está nuestro gozo, que sabemos que los planes de Dios para nosotros son buenos, agradables y perfectos, como ya lo decía. Porque, mis hermanitas, una persona que está estable económicamente, no puede experimentar que un vecino toque a tu puerta y te lleve carne y que te dure para 1 o 2 días, que no te dure para 1 o 2 días, sino para varios. Es tremendo el gozo de ver el cuidado de Dios. Y se los digo porque a unos hermanos eso le pasó. No tenían nada para comer, mis hermanitas, nada. Y dice que la vecina fue y les llevó carne. Dicen, miren, les quiero regalar esta carne. Y ellos dicen, no nos duró ni para 1 ni para 2, para varios días. ¿Quisieran experimentar eso? ¿Sí lo quisieran experimentar? Pues, ¿qué creen? Les falta que se queden sin comer. ¿Y va a haber gozo? Qué tremendo, ¿no? Muchas veces queremos experimentar esas cosas, pero sin que nos pase. Sin que nos pase esa situación. Para poder experimentar algo así, te tienes que quedar en una dependencia total de Dios, de no tengo ni un 5. Es un tremendo gozo en medio de esa situación de no sé qué ni qué voy a comer, pero tengo gozo, yo sé que el Señor va a suplir. Y que te supla de esa manera, híjole, es algo tremendo, es el cuidado de Dios a tu vida y es algo real que pasa, no es un cuento, lo sé de primera mano, ¿verdad? Una persona sana no puede experimentar la gracia de Dios sosteniéndolo en medio del dolor y de la enfermedad. Y yo lo entendí, mis hermanas, porque cuando me dio COVID, a mí me dio COVID y me dieron unos dolores fuertísimos de cabeza. Yo no lo soportaba, de verdad, yo creía que se me iba a tronar algo, sentía que se me derramaba acá atrás, era un dolor, no me dejaba dormir, o sea, me veían de verdad a las 4 de la mañana hincada, porque ya me había tomado todo lo que era posible, que el doctor me había dicho. Yo le escribía, doctor, es que no se me quita, pues tómate esto, doctor, es que en verdad, tómate el otro, y no había nada, y nos pusimos hincados, mi esposo y yo, a orar. Y mi esposo ahí a un lado, porque ¿cuántos saben que el esposo es una bendición, ora por ti, pero él no puede hacer más que orar por ti muchas veces, porque eso ya es algo que sobrepasa, ¿verdad? Entonces solo Dios, sabíamos él y yo que ni él y yo podíamos hacer nada, solo Dios, hincados, y Andrés oraba por mí y yo, Dios mío, de verdad, y me acosté en la cama y metía mi cabeza entre la almohada y de verdad yo ya sentía, de esas veces que sientes que tu cuerpo ya no resiste, es una experiencia muy fuerte porque de verdad dices, y yo dije, Señor, llorando, se lo dije, Señor, tú sabes que yo siento que ya no puedo, siento que esto me va a tronar, o sea, no se me quita con nada, por favor, te lo suplico. Y empecé a orar y en un momento, así miren, no se los miento, fue en segundos, así de tener un dolorón insoportable, de repente me quedé quieta y se había ido. De una forma extraordinaria, yo sé que fue Dios. Experimenté una sanidad milagrosa, así. Y me quedé así y me quedé dormida, porque no podía dormir por el dolor. Entonces pasa que a Evelyn también le da COVID, también le dan dolores muy fuertes, a ella le dan dolores muy fuertes de cabeza. Y nos atendió el mismo doctor, mis hermanas.
Y a ella le recetó unas inyecciones con las que Evelyn, gracias a Dios, se le quitó. Y a mí me dio coraje, pero no porque se le quitaran sus dolores, me dio coraje con el doctor. Y yo le dije a mi esposo, mira, a mí jamás me dijo de esas inyecciones y yo sentía que me moría. De verdad, ¿sí me explico? O sea, yo decía, es que ¿por qué? Y la verdad sí me duró como 2-3 días el por qué no me dio nada. O sea, como yo queriendo reclamarle y mandarle un mensaje, no le mandé nada. Pero en mi carne me dio mucha impotencia porque fueron 3 noches que yo no podía dormir del dolor. Y era muy fuerte, entonces yo decía, es que qué bárbaro. O sea, gracias a Dios que Evelyn se le quitó. Pero mi coraje era con el doctor porque a mí nunca me dijo la opción de unas inyecciones, ¿sí sabes? Entonces era como de, es que qué bárbaro. O sea, es que... Y Dios hablando a mi vida, ¿por qué te enojas si yo te sostuve y viste mi mano? No fue algo, miren, de verdad, una experiencia impresionante. Y dejé de quejarme. De verdad me acuerdo y dije, si no te hubieras quedado el dolor, no me hubieras experimentado de la manera en que me experimentaste. Y muchas veces no queremos ese dolor. Muchas veces, si yo no hubiera permanecido con ese dolor, no hubiera visto esa sanidad. Me ponen las inyecciones, en mi caso, pues, y tal vez ni me hacen efecto, pero a lo mejor sí me hubieran hecho efecto y no hubiera experimentado, ¿verdad? No hubiera experimentado la mano de Dios. Y ese coraje, la verdad, que yo sentía hacia el doctor, se quitó. Y dije, Señor, perdóname, porque con facilidad podemos perder el gozo de lo que Él hace en nuestras vidas. Y es algo impresionante. Y dije, gracias, Señor, porque viví eso. Porque si lo viví, porque lo viví, lo pude experimentar. Por la enfermedad, por el dolor. Y muchas veces no queremos pasar la enfermedad, pero es ahí donde se manifiesta, donde experimentas un verdadero gozo, ¿verdad? Cuando hay salud, pues estamos muy contentas, porque ¿cuántos nos gusta estar contentas, gozosas, verdad? Gracias, Señor, ¿verdad? Puedo venir a alabarte. Pero cuando hay dolor, no es tan fácil. Y ahí es donde debemos de haber desarrollado el gozo en nuestro corazón. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:16 al 18. Yo se los voy a leer para irnos un poquito más rápido, ¿sale? Porque ya vi que creo que me estoy pasando del tiempo. Estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre. Orad sin cesar. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La oración y el agradecimiento van de la mano y nos van a llevar a estar siempre gozosas, porque esa es la voluntad de Dios para ti, para mí, mi hermanita, y que estemos siempre satisfechas, siempre agradecidas. Esto implica en la salud y en la enfermedad, en la bonanza y en la aflicción, en la abundancia y en la escasez, en todo momento, en toda situación, porque nuestro gozo, ¿de quién proviene? De Cristo y de la salvación que Él ya nos dio, que nos asegura que todo lo que pasemos aquí no es para siempre. Algún día, mis hermanas, cuando Él así lo decida, estaremos delante de Él en su presencia, donde ya no habrá más llanto ni dolor, ya no habrá tribulación ni sufrimiento, sino que estaremos con Él para toda la eternidad. Primera de Pedro 1:8 y 9 nos dice: a quien amas sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, te alegras con gozo inefable. ¿Qué significa esta palabra inefable? Que no se puede explicar. Dice, te gozas con un gozo que no se puede explicar y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe, mis hermanitas, la salvación de vuestras almas. Y es suficiente motivo para estar siempre gozosas. El más grande regalo que podemos recibir y que muchas veces lo perdemos de vista con mucha facilidad. Y no hay nada más triste que tener al Señor y no tener gozo. Es muy triste que seamos mujeres cristianas que tenemos la oportunidad de vivir con el gozo más inexplicable que existe y no lo vivamos, ¿verdad? Miren, mis hermanitas, yo sé que tenemos muchas luchas diarias, todas nosotras, cada una de nosotras tiene su lucha, ¿verdad? Sé que esta vida no es fácil, que hay días más complicados que otros, pero en todos ellos necesitamos a Dios. Necesitamos vivir rendidas a sus pies
en oración, en su palabra, de tal manera que ante esas luchas diarias podamos mantenernos en gozo, habiendo desarrollado el fruto del Espíritu Santo en nosotras. Todas estamos expuestas y somos y seremos probadas, todas. Yo me di cuenta, porque justamente cuando estaba haciendo esta enseñanza dije, ay Dios mío, siempre somos probadas, ¿verdad? Pero yo no sé cuántas saben, pero yo tuve un problema de chica en la cadera y a mí me operaron y he estado muy bien, pero la semana pasada, hace 15 días me contracturé la espalda, ¿verdad? No sé por qué, no sé por qué me contracturé, me inyectaron, se me pasó, pero desde ahí empecé con dolores en la cadera, en la rodilla. Bueno, me empezaron a venir esos dolores y dije, ay, en mi corazón sí hubo como el de, ay, no quiero batallarle con esto, ¿sí saben? Y Dios me decía, gozo. Y de verdad es eso. Cada día vamos a pasar situaciones y puede ser un detallito mínimo, pero fíjense cómo llega un dolor y muchas veces ya empezamos como, ay, ¿verdad? Qué importante es tener gozo en nuestro corazón en todo momento y decir, Señor, perdóname, esto no es nada, estoy aquí, estoy de pie, ¿verdad? Hay otras personas que la están pasando más mal. Seamos agradecidos todo el tiempo. Entonces, Dios me ha permitido caminar todos estos años. He podido llevar una vida normal. Incluso, déjenme decirles que las personas que padecen esta enfermedad, bueno, es una herencia. Hay mucha gente que lo padece y padecen de dolores muy fuertes. Tienen dolores muy fuertes y padecen de escoliosis. O sea que por caminar no derecha, la columna se te chueca. Y a mi hermano y a mí se nos hacía impresionante porque yo nunca he padecido de dolores así. Y me acaban de hacer un examen de la cabeza por mis dolores hace un año y me dice el neurólogo, tu columna está bien derecha, tienes muy buena la columna. Y yo me sorprendía porque el caminar mal te hace que la columna se te vaya desviando. Entonces veo la gracia de Dios, ¿no? Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos todo el tiempo porque Él es fiel. Y con tan poquito muchas veces podemos empezar a caer en queja, ¿verdad? Dios quiere que agradezcamos su bondad, su amor, su fidelidad y nos llenemos de gozo sin importar la situación. Necesitamos ir a un mayor crecimiento, ¿verdad? No basta con venir a la iglesia, necesitamos cambiar, necesitamos crecer, necesitamos fortalecernos en Dios. Porque saben, mis hermanitas, no sabemos qué nos toque enfrentar mañana, es una realidad. El mañana solo Dios sabe si vendrá y solo Dios sabe si pasaremos una situación fuerte, ¿verdad? Pero si no trabajamos hoy en crecer en el gozo, nos vamos a amargar cuando llegue esa situación, porque no estaremos preparadas para mantenernos en el gozo de Dios, porque no estamos conociendo a Dios y no estamos creciendo. Si reconocemos que no hemos sido mujeres con gozo en Cristo, hoy es tiempo de quitar todo aquello que estorbe, que podamos comprender que en la situación en la que te encuentras hoy, Dios tiene el control y te quiere llevar a un mayor crecimiento en medio de la dificultad, que Él te está sosteniendo y Dios te hará crecer para su gloria, pero si disponemos nuestro corazón, en vez de quejarnos, digamos, Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Quieres que yo crezca? Ayúdame, fortaléceme, quiero crecer, no me quiero quedar ahí. Si esto está provocándome dolor, que no sea sin fruto. Si tengo que pasar dolor, pues que salga fruto de ello. No nos quedemos en amargura, porque vamos a desperdiciar esa prueba o esa situación. Que podamos decir las palabras que dijo Habacuc. Ya para terminar, quiero que me acompañen a leerlo. Y es lo último, mis hermanitas. Quiero que me acompañen a leer Habacuc 3, 17 y 18. ¿Ya lo tienen ahí? Lo voy a ir leyendo, ¿sale? Dice, fíjense, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales,
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque me falte la salud, aunque me falte la economía, aunque haya problema sobre problema, aunque los planes no hayan salido como yo quisiera, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántas dicen amén? ¿Nos gozaremos? Qué tremendas palabras. Aunque nos falte el dinero, la salud, aunque todo parezca tan incierto, con todo, venga lo que venga, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque es ahí donde está el verdadero gozo, no en las circunstancias de la vida, no en lo fácil o difícil que puedan ser las cosas, sino en aquel que ya lo hizo todo por nosotras, aquel que se entregó para darnos la preciosa salvación de nuestras almas. Filipenses 4:8. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Gócense en el Señor siempre. Así nos dice la palabra. Amén. Pónganse de pie, mis hermanitas. Vamos a hacer una oración para terminar esta enseñanza. Yo sé que el Señor ha hablado a nuestras vidas, ¿verdad? Porque la palabra siempre nos habla y nunca va vacía. Entonces, yo confío con todo mi corazón que esta palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que pueda dar fruto, que podamos empezar, ¿verdad?, a crecer, a anhelar más el fruto del Espíritu Santo en nosotras, que el gozo, que seamos mujeres que rebosemos de gozo, que seamos mujeres confiadas en el Señor, no deseando lo del mundo, sino deseando a Cristo y estar en su presencia en algún momento. Que seamos llenas de Él, mis hermanitas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque eres tan bueno, porque el día de hoy nos has hablado al corazón. Has permitido que nos expongamos a tu palabra, Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos si nos hemos desenfocado, si hemos tenido deseos desmedidos, si hemos desconfiado de ti, Señor, si nos hemos quejado. Te pedimos perdón. Si hemos sido malagradecidas, si hemos tenido amargura, perdónanos. Venimos y te entregamos todo eso. Te pedimos, mi Dios, que nos perdones, que nos santifiques, que nos llenes de tu gracia. Queremos ser mujeres llenas de gozo, que tu gozo sea nuestro más grande anhelo, Señor, el tener el gozo permanente en nuestro corazón, que nada lo mueva. No queremos perder el gozo con facilidad, Señor, no queremos olvidarnos de lo que tú ya hiciste en la cruz. No queremos olvidarnos de que ya estamos seguras, que nada de este mundo puede apartarnos de ti, ni tribulación ni angustia. Nada, mi Señor, puede separarnos de tu gran amor. Que en cada situación difícil que podamos vivir estemos confiadas, plenas, con la seguridad de que tú estás con nosotros. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Que podamos ser mujeres que acudimos a tu presencia, que nos llenamos de ti, que rebosamos en ese gozo que tú quieres que tengamos como tus hijas. Yo te pido, mi Dios, por todas nosotras, para que en este momento seamos llenas de ti, llenas de tu gozo. Que si hay alguna situación que estamos pasando difícil, que estén pasando difícil, pueda tu gozo rebosar en su corazón y estar contentas, consoladas con el Espíritu Santo que tú ya nos has regalado, que es el mayor regalo, Señor. Tu Espíritu Santo en nosotras, sin merecerlo, pero por tu gracia aquí estamos, Señor. Queremos ser mujeres que se levantan con un gozo extraordinario, con un gozo sobrenatural. Ese gozo que sea luz para el mundo, ese gozo que quieran anhelarlo, porque es un gozo verdadero, no es un gozo pasajero, Señor, porque tú nos has dado un gozo permanente, nos has sellado con tu Espíritu Santo. Queremos entrar a tu presencia cada instante, queremos vivir en tu presencia. Queremos ser plenas en ti cada día, mi Dios. Te damos gracias por esta enseñanza. Te pido que nos ayudes, Señor, a crecer en el fruto del Espíritu Santo. Queremos crecer más y más para tu gloria, mi Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Así es, Señor, es nuestro anhelo estar en tu presencia, buscarte de día y de noche, buscar tu amor, buscar el cuidado de tu parte, pero aún sobre todo eso, gozarnos por estar en tu presencia, Señor. Dile: mi anhelo es buscar de día y de noche del amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Dile: mi anhelo es buscar de día y de noche del amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. Dile: en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Sí, Señor, nos gozamos en tu presencia. ¿A dónde más iremos, Señor? Solo en ti está el gozo, Señor. Solo en ti está la plenitud. Solo en ti no nos falta nada. Tú lo llenas todo en todas, Señor. Gracias por derramar tu gracia en este lugar, porque tu presencia está en este lugar, Señor. Te damos gracias, te glorificamos, te bendecimos. Tú lo eres todo para nosotras. Te entregamos nuestra vida entera, Señor. Nuestro gozo depende de ti. Y te damos gracias por hablar a nuestro corazón, por no dejarnos como estamos, sino llevarnos a más. Te bendecimos y te glorificamos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Que llega al corazón, que quebranta el corazón. Y Dios, mis hermanitas, hoy nos ha hablado y no quiere dejarnos igual. Dios quiere llevarnos a un mayor crecimiento. El que ustedes vengan, yo sé que es por un anhelo, ¿verdad? De conocer más a Cristo. Y Dios quiere que pongamos en práctica esta palabra. Que Dios les bendiga, las amamos y pues las esperamos el 1 de julio, si así Dios lo permite. Dios les bendiga. Permítanme un momentito, por favor, todas.